Es que hay pacientes que me dicen sí, nuestra vida sexual tal vez ha ido un poquito en declive, pues lo que se hace es fomentar a que más bien la vida sexual se eleve, porque la menopausia, en vez de ser un limitante para la vida sexual, pues puede ser una etapa en donde tú puedes más bien amigarte más con tu sexualidad, con tu erotismo. Primero, importante que al principio de una relación la meta nunca tiene que ser el orgasmo. Porque cuando ponemos al orgasmo como la meta final de la relación sexual, existe una frustración enorme cuando no se llega a conseguir. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de la intimidad de pareja? Quizás besos, caricias, momentos de conexión, pero ¿qué pasa cuando esta intimidad viene acompañada con el dolor? Bienvenidos a Doctor Podcast. Mi nombre es Verónica Martínez y estaremos conversando con el sexólogo y terapeuta de pareja Mateo Juez precisamente sobre este tema. Bienvenido, doctor, a Doctor Podcast y a Winology, que nos prestó esta locación hermosa para hacer este episodio. Bueno, buenas tardes con todos, les agradezco mucho por estar aquí presente y estoy muy gustoso de poder compartir un poco de experiencias y tal vez despejar un poco las dudas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Queremos comenzar haciendo quizás una pequeña dinámica como para ayudarnos a romper el hielo y poder soltarnos para conversar este tema que para mí como mujer es súper importante porque es una de las cosas que normalmente no conversamos, no tocamos. Podemos hablar con nuestras amigas si tenemos una comezón en el cuello o qué crema hidratante utiliza para el rostro, para las líneas de expresión, pero cuando se trata de nuestra zona íntima es un poco más complicado. Entonces no sé qué le parece si comenzamos con 3 preguntas para arrancar el programa. Por supuesto, claro que sí. Podemos empezar. La primera, ¿cuál es su hobby, por ejemplo? Bueno, en realidad yo tengo muchos hobbies adicional a la parte clínica. Me gusta muchísimo la música, entonces uno de mis hobbies más grandes podría ser apreciar la música y tal vez un poco interpretarla. Entonces sí, me encanta la música. Sería uno de mis hobbies más grandes. ¿Y cuál sería su mayor experiencia o anécdota en su tiempo como sexólogo y terapeuta de pareja? Bueno, en realidad existen muchas anécdotas que creo que les pasa a muchos de los profesionales de la salud, más en el área de la sexualidad, en la terapia de parejas, ya que todavía viene siendo un poco de tabú. Entonces, en sí, nuestro contexto cultural de Ecuador, pues todavía es un poco limitante en torno a la apertura. Entonces, ha sido un poco difícil acostumbrarse al argot y un poquito al lenguaje que utilizan los pacientes al momento de la consulta, cuando quieren manifestar tal vez un dolor o un malestar en general. Entonces tienden a utilizar palabras o abreviaciones que no son los nombres específicamente de una parte anatómica. Entonces puede ser un poco anecdótico lograr entender el lenguaje que utilizan las personas. Sí me puedo imaginar algo. Doctor, ¿y qué lo llevó, qué lo motivó a convertirse en sexólogo? Bueno, me parece que la parte de la esfera sexual, indiferentemente el género, es bastante importante y es una parte que tenemos bastante descuidada. Todavía el país no cuenta con suficientes profesionales. Vemos que hay muchos profesionales en varias áreas, en salud, en clínicas, en hospitales, en consulta privada, pero la sexualidad todavía es una rama que no se ha profundizado, que muchas veces la atribuimos directamente o al ginecólogo o incluso cuando tendemos a tener un problema vamos al psicólogo, a un médico general, pero específicamente al tema de la sexualidad pues parece que tiende a estar descuidado un poco. Comparto su opinión y pienso que bastante. Como le decía al principio, estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra sociedad, a conversar de muchas cosas, a compartir, a hablar con quizás una amiga, como usted lo dice, con un psicólogo, con un terapeuta, pero cuando se trata de nuestra sexualidad, de nuestro cuidado íntimo, de nuestra salud íntima, es muy difícil. Y yo creo que por eso es tan importante abrir estos espacios para poder conversar y que la población pueda ya entender o abrirse un poco más a que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestro día a día y que a veces es necesario buscar ayuda también en estas áreas. Doctor, como para comenzar también, ¿cuál creería usted que son los mitos más comunes en torno a la sexualidad?
Bueno, creo que uno lo planteaste al principio de este segmento, en realidad, que es un poco asociar el sexo con el dolor. Y en realidad esto es un mito muy grande, porque en realidad el sexo y el dolor son cosas opuestas. En realidad en muchos aspectos de la vida te vas a dar cuenta que si tú tienes dolor, tanto la parte erótica como la parte de la pasión van a desaparecer. Y en realidad algo bastante opuesto al placer que trae la sexualidad o el ejercicio del sexo va a ser el tener un poco de dolor. Entonces desde ya ese es un mito grande, porque hay diferentes etapas en donde las personas dicen, es que me duele porque tal vez pertenezco a un grupo de la tercera edad. O me duele porque tal vez hace mucho tiempo no realizo prácticas sexuales. O me duele porque es mi primera vez. Y en realidad nada de esto es real. El dolor y el sexo son opuestos. Y en realidad el dolor es de cierta forma una señal de que algo está pasando y algo que quizás requiera un poco de atención. Entonces ese es uno de los mitos más grandes. A ver, doctor, aquí, cortesía de Winology, pues le tenemos una pequeña copa de vino y un shot. ¿Qué prefiere usted en este momento? Bueno, pues creo que empezaría un poco con el vino. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en torno al dolor, lo que usted nos quiere decir en este momento entonces es que el sexo no debe doler. No, claro que no. Totalmente opuesto. El sexo tiene que ser ajeno al dolor. En realidad, tanto en la parte masculina como en la parte femenina, el dolor no es algo que se deba normalizar, ni posterior al sexo, ni durante el sexo. Entonces, esta parte es algo que no, pues bastantes pacientes vienen a consulta y dicen, es que me duele un poco, pero es que eso es normal. Entonces, ellos ya tienden a normalizarlo. O a veces cuando lo tratan en el tema de un círculo de amigos, lo comentan tal vez con personas cercanas y tienen esta idea de que sí, que puede ser que duela, que puede ser que exista resequedad, o incluso puede hacer que personas se lastimen sus órganos genitales. Entonces, esto no es nada saludable y tampoco tiene que estar normalizado de ninguna forma. En estos casos, usted lo acaba de decir, se puede incluso hacer daño, hacer laceraciones de la zona íntima. ¿Sería recomendable entonces el uso también del lubricante? No, por supuesto que sí. En realidad, en muchísimos casos el uso del lubricante es recomendado. Todo depende también del tipo de lubricante. Tiene que ser un lubricante apto. Hay muchos tipos de lubricante. Hay de base acuosa, hay de base aceitosa. Entonces, toca ver el tipo de lubricante. En realidad, los mejores son en base a agua. Y hay muchos lubricantes que ofrecen un poco más. En realidad, hay algunos que tienen propiedades anestésicas. Hay algunos que tienen, tal vez, también tienen un poco de control de temperatura. Entonces, ayudan a que la temperatura sea más cálida para las relaciones sexuales. Entonces, todos esos son plus que puede ofrecer un lubricante. Pero por supuesto que sí. En realidad, yo tengo muchos pacientes en consulta que nunca han tenido una exploración corporal, y pasa muchísimo en el género femenino, que muchas veces tienen un poco de rechazo al cuerpo, y a pesar de que suene un poco raro y dicen es que es parte de tu cuerpo, pues no lo conocen. Entonces, parte de una psicoeducación sobre el cuerpo, pues es que vayas conociendo con un espejo y que vayas teniendo un poco de tacto. Y en ese momento en donde tú comienzas a tener un poco de tacto, un poco de estimulación, vas a sentir que tal vez va a ser más grato a través de un proceso de lubricación. Y en un principio tal vez esta lubricación no vaya a ser natural. Entonces puedes ayudarte de algún tipo de lubricante. Eso sí es muy recomendable. En realidad yo en consulta lo recomiendo mucho. Eso que usted acaba de decir en relación a que como mujer conozcamos nuestro cuerpo, hay mucho tabú todavía en nuestra sociedad en torno a la mujer y su cuerpo. Hablo específicamente de tocarnos, de conocer nuestra anatomía, de conocer nuestras sensaciones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Esto está también entonces relacionado con nuestra zona íntima, con saber cómo nos podemos lubricar, si necesitamos la ayuda de un lubricante. O sea, es algo integral. Conocer nuestro cuerpo también nos ayuda a tener como un diagnóstico propio en relación al sexo también. Claro que sí.
En realidad, la esfera sexual, y específicamente en la mujer, existe un sentido adicional y también un signo de alarma cuando una persona está saludable o no lo está. Por ejemplo, vemos que los signos de alarma muchas veces cuando va a una consulta es la temperatura, le toman la temperatura, le toman la presión, que son los signos vitales, como llamaríamos así. En la mujer puede existir un signo adicional, puede ser la esfera menstrual. Entonces, el hecho de que comenzamos a tener una línea de conocimiento sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro ciclo menstrual, sobre cómo debe sentirse una relación sexual, cómo debe sentirse un aparato genital. Entonces, cómo yo conozco y cómo vivo mi placer puede ser una señal de salud o la diferencia entre una enfermedad. En este punto hay bastantes enfermedades que se relacionan al dolor, específicamente hablando de dos muy familiares y las que se describen en la parte femenina, las disfunciones sexuales femeninas que se asocian al dolor genitopélvico, pues tenemos dos. Una es del vaginismo y otra es la dispareunia. Súper importante. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos están viendo en este momento, a esa población femenina que necesita saber y conocer un poco más de su cuerpo, a identificar si posiblemente pueda sufrir alguna de estas enfermedades y que ese dolor y que esa experiencia que está pasando no necesariamente es normal, que puede buscar ayuda, con profesionales como usted para tratar de resolver estas patologías? Bueno, pues por supuesto que sí. Podemos definir un poco estas dos en realidad, porque lo que pasa mucho en consulta es que se confunden. Y también existe un fenómeno que creo que todos los profesionales de la salud lo viven, que es que los pacientes a veces llegan googleando. Entonces investigan y no muchas veces le atinan al diagnóstico correcto. Entonces hay una diferencia bastante grande entre el vaginismo. El vaginismo viene a ser una contracción paulatina en realidad de la parte de la vagina y de la vulva. Entonces justamente es del perineo, el tercio exterior de la vagina, se comienza a contraer, lo que impide que exista el coito o la penetración. Esto puede darse por una causa orgánica, aunque en la mayoría de los casos se da por una causa psicológica, la cual es la ansiedad anticipatoria. Okay. Entonces puede ser que antes hayas vivido una experiencia sexual pues no muy grata, o puede ser que tengas un poco de miedo a una relación sexual, a los estigmas, y directamente esa musculatura se contrae. Y en el momento de contraer no existe la posibilidad de que vaya a haber una penetración. Y el momento que se fuerza esta penetración existe el dolor. Entonces esto es el conocido vaginismo. Entonces este diagnóstico se puede trabajar. Pero es un dolor a causa de esta contracción. Y se da muchísimo por la ansiedad de anticipación. En realidad es así el vaginismo. Ahora, yendo un poco a lo que viene siendo la dispareunia viene siendo un dolor asociado muchas veces directamente al coito. Cuando queremos tener relaciones sexuales existe un dolor y puede existir en la parte externa, en la parte interna de la vagina, en la parte vulvar, y este dolor puede ser en la mayoría de casos de tipo anatómico, puede deberse a una estrechez del conducto, a una obstrucción del conducto, o incluso muchas veces también a parte psicológica. Pero la dispareunia se asocia más a temas anatómicos, el vaginismo se relaciona más a la ansiedad anticipatoria. Ahora es chistoso, porque cuando existe dolor en la vida sexual de las personas, no solamente presentan estos dos tipos de trastornos, sino que comienzan a tener en realidad todos los trastornos relacionados a la sexualidad. Por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo. Se va perdiendo muchísimo las ganas de tener relaciones sexuales. Nadie va a querer tener relaciones sexuales cuando tiene un dolor. Claro. Entonces vemos que el hecho de poder padecer tanto o vaginismo o dispareunia se va a ver concomitante con problemas de pareja, se va a ver concomitante con un deseo sexual hipoactivo, incluso también va a tener anorgasmia, o sea, las mujeres van a tener una dificultad o una imposibilidad de llegar a tener un orgasmo porque está presente el dolor. Y no estamos hablando de un dolor, porque hay muchas personas que dicen, pero a mí el dolor me genera un poquito de placer. Pero no estamos hablando de ese tipo de dolor. Estamos hablando de un dolor que directamente se asocia a la relación sexual y directamente las personas ya no la quieren tener. O bueno, en mi consulta hasta ahora no ha habido una persona que me diga, estoy con deseo activo cuando tengo dolor. Exacto. Y doctora, en el caso de la menopausia, cuando ya la mujer está entrando en esa etapa de la menopausia, que se asocia muchísimo a descontroles hormonales, sequedad vaginal,
¿qué sería lo recomendable para las mujeres que ya están entrando en esa etapa? Bueno, importante también entender de que la resequedad vaginal no solamente se debe a la edad de la menopausia o tampoco está asociada directamente con este periodo. Puede ser que sí, pero hay personas que por temas de que la lubricación nunca fue abundante o simplemente se requiere un poco más de lubricación que se da en realidad en muchas relaciones sexuales, es muy recomendable que utilicen lubricante. En realidad, como yo le he comentado en un principio, tanto como para la exploración corporal, para ir conociendo el cuerpo, como también para la práctica de relaciones sexuales. Y en la menopausia más, es que hay pacientes que me dicen, sí, nuestra vida sexual tal vez ha ido un poquito en declive, pues lo que se hace es fomentar a que más bien la vida sexual se eleve. Porque la menopausia, en vez de ser un limitante para la vida sexual, pues puede ser una etapa en donde tú puedes más bien amigarte más con tu sexualidad, con tu erotismo, con tu parte más pasional y poder disfrutar de las relaciones sexuales. Ahora, los impedimentos físicos se dan, pero estos impedimentos físicos siempre han tenido una solución. En este caso, como dijimos, el uso de lubricante es muy bueno. También hidratantes. Hay hidratantes vulvares, hay hidratantes de la zona externa de la parte de la vulva, incluso hay algunos que pueden ser introducidos en la parte interna de la vagina. Eso que usted acaba de decir es súper interesante porque, por lo menos en mi caso, yo no tenía conocimiento de que existían hidratantes vulvares. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, utilizamos hidratantes para el rostro, para que no nos salgan las arrugas, utilizamos hidratantes corporales para que la piel no esté seca, para que no se nos reseque de más. Pero ¿y qué pasa con nuestra zona íntima? Es una zona que tenemos a veces tan olvidada, que es súper importante eso que usted acaba de decir. Existen hidratantes vulvares que podemos usar diariamente, el uso o el apoyo de los lubricantes en las relaciones sexuales, y súper importante también lo que usted acaba de decir, que la sequedad vaginal no ocurre nada más en la etapa de la menopausia. Yo puedo tener 25 años y puedo estar quizás en un tratamiento médico que haga que mis mucosas se resequen, y cuando hablamos de mucosas pensamos en los ojos, pensamos en la nariz, pero resulta que nuestra vagina, nuestra zona íntima también es una mucosa. Entonces la sequedad, como bien usted lo dijo, no necesariamente, o la falta de lubricación, viene acompañada con la menopausia. No, tiene mucho que ver. En realidad también tiene que ver mucho con nuestro suelo pélvico. En el caso de las mujeres, tiene que ver cómo han trabajado los suelos pélvicos. Indiferentemente de que la lubricación se debe a otras partes anatómicas, las glándulas de Skelemen, hay muchas partes que se ven inmersas. La musculatura del suelo pélvico es muy importante. Tenemos tanto en hombres como en mujeres la musculatura isquiocavernosa, isquioesponjosa. Entonces esta parte es la que nos ayuda muchas veces en el tema tanto de la eyaculación masculina, también un poco de la lubricación, y depende mucho de cómo hemos trabajado y ejercitado nuestro suelo pélvico. Entonces, a eso hay mucho tipo de juguetería, que no solamente es erótica, sino también es juguetería terapéutica para fortalecer el suelo pélvico, y también, por ejemplo, el diagnóstico oportuno de estos trastornos que hablamos en un principio. Por ejemplo, si existe un vaginismo, existe una contracción muscular, obviamente no va a haber lubricación, porque tampoco hay excitación, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, hay mucho malestar. Entonces, esa relación sexual obviamente no va a tener lubricación, y muchas veces se impide la relación sexual, pero sí se promueve un poco la autoestimulación a través de un lubricante, porque eso va a hacer que comience más o menos a familiarizarse con lo que vendría siendo un coito ya con una pareja, ¿no? Entonces vendría siendo así. Pero de ahí es muy común ver eso, ¿no? Contracciones musculares, problemas de resequedad, más en estos trastornos. Entonces, súper importante, podemos recalcar acá dos cosas. Conocer nuestro cuerpo, doctor, tocar nuestra zona íntima, conocernos, autoexplorarnos como mujeres. Segundo, no es normal tener dolor en las relaciones sexuales. Y tercero, es muy importante, si tenemos alguna de estas patologías, algún dolor, algo que no es normal, acudir a un especialista. Aparte de lo que es el dolor, ¿cuál otra patología cree usted que sería la más importante según su experiencia en su consulta? Bueno, en realidad las principales van a asociarse al dolor, pero como digo, el dolor va a traer consigo en realidad otras patologías. Por ejemplo, como habíamos dicho en un principio, la pérdida del deseo. Esta pérdida del deseo
va a poder causar muchas alteraciones, en realidad problemas de pareja, que ya son un poco más temas, un poco más psicológicos, pero anatómicamente va a generar tal vez muchos problemas del hecho de que yo esté teniendo un dolor. Entonces va a generar la anorgasmia. Entonces otra patología bastante presente es la anorgasmia, la ausencia de poder tener un orgasmo, porque en muchos casos las personas tienen relaciones sexuales por disfrute, quieren disfrutar, quieren lograr alcanzar un orgasmo y no lo logran. Entonces también tienen hipersensibilidad. Entonces es muy importante el cuidado que también tengan en la zona íntima. Es muy muy importante. El hecho de los productos que se utilicen. Por ejemplo, con qué jabón utilizo, si solo lo hago con agua. Si es que lo hago con un jabón, que sea un jabón recomendado. Y que tengan primero siempre una consulta ginecológica. Porque la mayoría de estos diagnósticos primero pasan por ginecología. Porque necesitan sí o sí una observación para ver si existe una obstrucción, por eso está existiendo el dolor, si el canal está cerrado, es muy pequeño, necesitan algún tipo de tratamiento. Una vez que pasan por la parte ginecológica y la parte ginecológica no identifica nada, pues pueden pasar a la parte sexológica. Perfecto. Doctor, usted acaba de hablar algo muy, muy importante que yo particularmente no quiero dejar pasar, y creo que ustedes tampoco, y es el orgasmo. ¿Cómo podemos ayudarnos en pareja a llegar a un orgasmo? Tanto para el hombre como para la mujer. Ok, primero es importante que al principio de una relación la meta nunca tiene que ser el orgasmo. Porque cuando ponemos al orgasmo como la meta final de la relación sexual, existe una frustración enorme cuando no se llega a conseguir. Y en realidad la relación sexual tiene mucho que ver. Hay que quitarnos algo muy importante de la cabeza, y es del coitocentrismo. ¿Qué me refiero con el coitocentrismo? Que todo lo sexual tiene que ver con la penetración, que no es así. Incluso nosotros definimos como práctica sexual y muchas personas dicen tuve relaciones sexuales cuando hay penetración, pero en realidad existen muchas cosas como el petting, que son como que juegos un poquito más sexuales, pero sin llegar a la penetración, incluso con ropa. El sexo también puede darse de otras formas. Estimulación oral, diferentes tipos de estimulaciones. Entonces quitarnos un poquito el coito de la cabeza, porque incluso el porcentaje de personas que llegan al orgasmo a través de la penetración es bastante baja. Entonces pensar en dos cosas. La primera, el coito y la penetración, que es lo mismo que la penetración, no es todo. Y lo siguiente es no pongamos al orgasmo como una meta. El orgasmo se va a lograr llegar siempre y cuando se suelten un poquito más. Ahí viene un poco esto que viene siendo la filosofía tántrica, que viene siendo no preocuparse y no sostener, porque a veces las relaciones sexuales se basan en sostener, en tratar de aguantar más para conseguir el orgasmo, y no nos podemos olvidar de que el orgasmo es un reflejo. El orgasmo es como un estornudo, entonces muchas veces no lo vamos a poder controlar, tanto como que si ocurre como que si no ocurre, pero vamos a tener señales, como cuando vamos a estornudar, muy parecido, sentimos como que va a venir, va a venir, va a venir, y de cierta forma cuando nos soltamos viene el estornudo. Pues algo muy parecido pasa con los orgasmos. Pero como digo, el orgasmo no va a ser voluntario. El orgasmo es un reflejo corporal a través de la estimulación. Entonces, si yo me enfoco en estimular y me enfoco muchísimo también en la parte mental, porque hablamos de cuál es el órgano más grande de la sexualidad, el más importante, pues es el cerebro. Nosotros, no es lo mismo que venga y me toque tal vez mi pareja, que venga un extraño y me toque el hombro igual. Claro. Pues vas a sentir una diferente calidez. Entonces, ¿cómo van a venir los estímulos? ¿Cómo va a ser mi comunicación con la pareja? ¿Qué grado de ansiedad estoy manejando en mi relación sexual? De eso va a depender muchísimo si es que yo llego o no llego al orgasmo. Y lo importante es entender de que en todo caso, si es que yo no llego al orgasmo, pues disfruté muchísimo el resto de la relación sexual. Porque hablamos de que las relaciones sexuales que no son netamente coitales, pues tienen una estimulación y es una estimulación grata. Como cuando alguien viene y nos rasca la cabeza, o tal vez nos hace una especie de, como decimos coloquialmente, un mimo y se siente satisfactoriamente. Hay que aprovechar esos mimos, hay que aprovechar y saber disfrutar de esto sin pensar de que el orgasmo es algo como que sí o sí tengo que llegar. Una campanita que tengo que tocar para saber que gané la carrera. Porque en realidad lo que vamos a hacer es frustrar constantemente las relaciones sexuales. Interesante. O sea, doctor, usted acaba de dar un porcentaje bien interesante, y es que la mayoría de la población no llega al orgasmo con la penetración. Y yo creo que culturalmente nosotros idealizamos o tenemos en mente el orgasmo asociado precisamente a la penetración. O sea, hay mil maneras de llegar a un orgasmo que no sea
con la penetración. O sea, podemos tener juegos previos, o sea, muchísimas otras cosas que no impliquen solamente esto que tenemos metidos en la cabeza. Claro que sí, para eso existe también la juguetería erótica y, como les digo, la autoestimulación y el autoconocimiento del cuerpo. Es vital que conozcamos qué nos gusta, cómo es nuestra sensación. Más o menos hablamos bastante del mapeo erótico, ¿no? Un poco del mapeo donde me gusta que me toquen. En realidad no siempre las zonas erógenas son las áreas genitales. Tenemos zonas erógenas más amplias. Personas que tienen estimulación en la parte de las orejas, en la parte de los pezones, en la parte del cuerpo. Entonces la estimulación es importante y casi en todas las relaciones sexuales todos los días deberíamos tratar de hacer un mapeo erótico, donde yo quiero sentir estimulación y más o menos donde me gusta a mí estimularme. Por eso viene de nuevo la parte en donde yo tengo que explorar mi cuerpo. Muchas veces visualmente, con un espejo, ver cómo se ve mi zona genital desde diferentes ángulos. Y esto más lo veo en mujeres, porque hay mujeres que no han visto cómo se ve la parte de su vulva, de su vagina, desde una perspectiva diferente. Entonces el hecho de emplear un espejo, el hecho de poder palpar en diferentes zonas, claro que con las manos limpias. Hay muchos dedales que venden incluso en algunas tiendas de juguetería terapéutica y en algunas de juguetería erótica. Este dedal, una vez podemos colocar un lubricante como este o un hidratante, y podemos comenzar a recorrer la parte de la vagina, de la vulva, en realidad la parte exterior de la vulva, incluso introducir un poco la vagina hasta donde nos permita, en el caso de que exista un vaginismo, y comenzar a experimentar un poco qué me gusta, cómo se siente y hasta qué punto yo estoy disfrutando esto. También no hay que quitarle un poquito la parte médica, porque cuando comenzamos a hacerlo como médico, nos sentimos como en un examen. Entonces, donde tenemos que ir al baño, al inodoro, en un ambiente con una luz blanca, con baldosas en el piso. Entonces, también hay que tratar de erotizar. El hecho de buscar un ambiente un poco más agradable, apagar la luz, poner velas, tal vez ver una película. Yo no recomiendo la pornografía, porque la pornografía tiende a ser violenta más hacia la mujer, pero sí recomiendo tal vez un poco de película, literatura, música, y de esa forma voy a comenzar a explorar mi cuerpo y a erotizar mi cuerpo. Crear un ambiente idóneo para esto. Pero entonces conocernos realmente es fundamental, explorarnos es fundamental para poder saber qué nos gusta. Y ahora, en el tema de ya de la intimidad de pareja, pienso yo que también entonces es fundamental expresar qué es lo que me gusta. Pero claro, si yo no me conozco, no lo voy a saber. Tal cual, o sea, es importantísimo que yo sepa qué me gusta, que entienda mi mapa corporal, que entienda qué yo necesito, qué no me gusta, o si incluso tengo dolor, para yo poder decirle a mi pareja, ¿sabes qué? No vamos a tener hoy día una relación coital, pero vamos a poder hacer, no sé, este umbral de cosas, porque la sexualidad y el sexo es amplio, es gigantesco. Entonces a veces nos limitamos a pensar, como habías dicho, que el orgasmo se llega a través del coito, o que no es sexo si es que no hay una penetración. Y lo que pasa es que genera eso ansiedad, porque si tú tuviste una mala experiencia con el coito, directamente la siguiente vez va a ser mucho más difícil que se dilate la musculatura, que exista una penetración. En cambio, si la siguiente vez intentas sin necesidad de una penetración, por ahí te relajas, disfrutas y sabes que el sexo no está condicionado a la penetración. Y ahí es cuando viene un mayor índice de que puedas padecer alguno de estos trastornos sexuales, como habíamos hablado. Se llaman trastornos del dolor genitopélvico. Ya, doctor, y hablando precisamente del orgasmo, ¿usted recomienda el uso de juguetes sexuales, tanto para uno solo o como para el uso en pareja? En realidad sí, yo recomiendo muchísimo los juguetes siempre y cuando sean usados de forma correcta, porque hay pacientes que tienden a lesionarse, porque a veces venden un juguete sexual que tal vez no es apto. Entonces todo tiene que ser de forma terapéutica y todo en alguna escala también es bueno tener un asesoramiento profesional. Ahí es diferente entre un sexólogo y, por ejemplo, el ginecólogo o el psicólogo o el médico general, lo que pueden hacer. En realidad todos trabajamos de una forma en conjunta porque nos comunicamos, pero en realidad el sexólogo tal vez puede, no sé, fomentar un poco más y explorar el tema de la juguetería. Es bueno tener juguetes individuales y también juguetes en pareja, también cómo es el aseo y cuidado de los juguetes, porque también por eso vienen muchas infecciones y por ende dolor, y luego volvemos a este espacio en donde el sexo no tiene que tener dolor. Perfecto. Ahora, una duda, en el caso, por ejemplo, de la mujer y el uso de vibradores o de dildos, se habla mucho de que puede llegar a gustarle más el uso de estos juguetes que
luego volver a tener intimidad con una persona, por ejemplo. ¿Esto es real o simplemente es mito? Bueno, pues dependería de la persona. Yo no puedo generalizar y decir que en realidad es un mito, pero lo que sí puedo decir es que la respuesta sexual no siempre se va a ver condicionada, no sé, al tamaño del miembro o va a estar condicionada a la forma de la relación sexual. Como les dije en un principio, el principal órgano de la respuesta sexual va a ser el cerebro. A veces hay personas que se sienten sumamente erotizadas o incluso excitados sin que necesidad de que les toquen. Entonces es impresionante que hay personas que sin necesidad de que les toquen pueden llegar a tener un orgasmo. Y eso es totalmente real. Hay personas que pueden tener una eyaculación sin necesidad de tener una estimulación muy prolongada o incluso sin tener, no sé, coito. Entonces el hecho de decir que la mayor satisfacción o el orgasmo se va a llegar a través de un juguete sexual, pues es tal vez erróneo, porque tal vez no es el juguete, es la situación, es la fantasía, es la forma en que me estoy estimulando. Tal vez estoy estimulando lugares, regiones con el juguete que con mi pareja no puedo estimular porque no tengo una buena comunicación. O tal vez estoy simplemente con el juguete me siento más tranquila, porque yo sé hasta a qué velocidad voy, cuál es mi ritmo, cuando me duele puedo parar. Entonces probablemente que cuando estoy teniendo coito eso no puede ser así, por falta de comunicación. Entonces nos damos cuenta de que puede ser de que no le guste más por un juguete sexual, sino puede ser que le guste las circunstancias, todo eso, y más que todo el control. Súper interesante. O sea, este tema creo que nos da para hacer por lo menos 2 podcasts más. Ajá, hay una frase súper buena, es de Oscar Wilde, y dice: todo en la vida se trata sobre sexo, excepto el sexo. El sexo se trata sobre control. Entonces, esta frase en esto pegó un montón porque sí, a veces el hecho de yo poder tener el control sobre el sexo, que en esta juguetería, me va a dar un poco más de placer y voy a decir, bueno, pues mi juguete es mucho mejor que mi pareja. Pero tal vez profundizándolo no es así. Uh-huh. Y en el tema de pareja, ahorita que hablamos sobre todo el tema del coito y de la penetración, cuando estamos en pareja, hay personas que quizás van más rápido de lo normal, no tenemos una buena conversación. ¿Qué tan importante es tener un juego previo para generar una lubricación, para tener placer? O sea, ¿de qué depende? O sea, ¿qué tan importante es? Sumamente importante, porque en realidad la parte que va a durar más de la relación sexual va a ser este juego previo. En realidad muchas personas dicen juego previo, pero eso tiene un nombre, como yo digo, a veces se llama petting, así como suena. Es una palabra en inglés que hace referencia a cualquier tipo de caricia erótica, a cualquier tipo de estimulación que no tenga que ver con el coito, algo que llamamos el juego previo. Besos en el cuello, estimulación en la piel, puede estar en la zona del pecho. Entonces todo este tipo de estimulación tiene un nombre, y esta estimulación es parte de la práctica sexual. Si yo me quedo sola con la parte coital, es de alguna forma incompleta. Entonces obviamente puedo llegarme a lesionar porque no estoy bien lubricada, puedo llegar a tener puedo llegar a que la penetración sea más difícil porque el pene tal vez se encuentre flácido porque todavía no ha llegado a tener un porcentaje eréctil. Entonces hay un montón de cosas que pueden salir mal si es que yo considero de que el sexo es llegar, que existe una penetración y se acabó. Doctor, y ya que tocamos este tema de los juguetes sexuales en pareja, en solitario, ¿cuál es la recomendación en el tema del aseo? Porque está muy bien que utilicemos juguetes, pero me imagino que debe tener una higiene muy específica, con mucho cuidado para este tipo de juguetes sexuales. Sí, por supuesto que sí. En realidad hay juguetes sexuales que son desechables, tienen un solo uso, y hay juguetes que sí tienden a usarse más veces, como los dildos, consoladores, como le dicen. Estos juguetes tienen diferentes protocolos de limpieza. Algunos tienen que ser con agua muy caliente, pero algunos que tienen baterías no puedes usar esa agua caliente. Para eso se puede utilizar jabón, el mismo jabón que se utiliza para la zona íntima. En realidad justamente tienes por ahí uno de los que yo recomiendo para la limpieza de los juguetes sexuales, que no es para nada abrasivo ni para el juguete ni para la salud, porque incluso está diseñado para la zona íntima. Entonces yo recomiendo muchísimo este jabón para la higiene íntima, y ese de allá que es diferente, que tiene una sustancia que es específicamente para desinfectar, incluso para trabajar posinfecciones. Correcto. Para limpiar la parte de la juguetería, lo que viene siendo eso. Porque es muy importante tener juguetes limpios, pero tampoco lo podemos limpiar con cualquier cosa porque puede generar o reacciones alérgicas o dolor o algún tipo de alteración. Entonces el pH de la zona genital es diferente. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con eso, porque si evitamos infecciones, evitamos patología, evitamos trastornos, evitamos dolor, y la vida sexual de las personas se convierte en algo mucho más rico. Perfecto, doctor. Y en el caso de la lubricación,
Yo sé que ya usted dijo que bueno, hay muchos tipos de lubricantes a base de agua, etcétera, pero ¿en qué debemos fijarnos nosotros a la hora de adquirir un lubricante? Bueno, la verdad es que yo siempre recomiendo que busquen lubricantes a base de agua. Y en realidad yo siempre recomiendo marcas que, por ejemplo, por mi experiencia las haya recomendado y nunca haya tenido una queja. Y en realidad en mi formación, que en realidad fue una formación en España, yo conocí algunas marcas. Específicamente fue una de estas. Yo la recomiendo mucho porque la parte del hidratante y del lubricante tienden a ser bastante útiles, tienden a no tener un olor fuerte, no tienden a tener un color penetrante. O sea, hay muchas otras marcas y lubricantes que logramos conseguir muchas veces en sex shops o en tiendas que no están autorizadas para la salud, que tienen colores, tienen olores y muchas veces pueden causar malestar. Entonces lo que se busca es buscar lo más neutro posible. Específicamente hay algunos que están médicamente diseñados, ginecológicamente aprobados, y justamente hay que buscar esos. Entonces yo creo que también para asesorarse sobre qué lubricante usar se puede hacer una visita, ya sea a mi ginecólogo, ya sea a mi sexólogo o incluso tal vez a mi médico de confianza, más no asesorarse externamente o guiarse por una propaganda de la televisión o tal vez porque me gustó que huele a amor azul o lo más llamativo. Más bien hay que tener mucho cuidado con la salud sexual. Perfecto. Precisamente eso que usted está diciendo era algo que yo quería acotar. Este podcast está hecho para ustedes, para que podamos tener un poco más de apertura y entender un poco más el tema de la sexualidad, del dolor, cómo nos podemos ayudar, qué productos podemos utilizar, pero es muy, muy, muy importante que acudamos a los profesionales adecuados. Si tenemos alguna consulta, si sentimos que tenemos alguna patología, acudir a profesionales como usted que nos pueden ayudar y nos pueden guiar por el camino correcto. Doctor, que quería darle las gracias por habernos acompañado en este podcast la tarde de hoy, por habernos acompañado acá en Wineology, donde podemos encontrar deliciosos vinos y muy rica comida. Quiero que por favor nos dé sus redes sociales y dónde los podemos encontrar. Bueno, buenísimo, pues mi red social que más me mueve pues es Instagram. En Instagram me encuentro como sic.mateojuez. En realidad esa es mi red social principal y tal vez puedes por WhatsApp. Mi número telefónico es el 098 37 74 934. También agradecerte por el espacio, espero poder volver a acompañarte porque el tema del sexo da para hablar muchísimo, la sexualidad en sí da para hablar mucho. Y muchísimas gracias por el vino y pues por esos cócteles que la verdad están buenísimos. Cum Laude Lab, nuestro auspiciante del episodio de hoy, es un laboratorio dermoginecológico español especializado en el cuidado íntimo de la mujer en cada etapa de su vida. Nos especializamos en cuidado para la infancia, para la etapa fértil, para la mujer en etapa de climaterio o menopausia, y tenemos una amplia gama de productos como hidratantes vulvares, lubricantes e higienes íntimas. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy acá en Doctor Podcast. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Verónica Martínez y este fue el episodio de hoy.